¿Ya? A ver, listo, sigamos entonces. Veamos si puedo grabar de otra forma. ¿Ya? A ver, como les iba diciendo, el día de hoy vamos a hacer la recuperación. Quiero que presten atención a su pantalla. Les voy a compartir las preguntas. Compartir una pantalla. En su pantalla un documento para que usted pueda las respuestas de forma cambiada, ¿no? Pero en sí son las mismas. Vamos a compartir. Ya. Estas son las preguntas de didáctica, ¿sí? Dice, vamos a ver, la primera, ¿no? Dice, la primera infancia se define como. Usted tiene cuatro respuestas. ¿Cómo definimos a la primera infancia? A ver, me va a ayudar Lucy. ¿Cómo define usted a la primera? La B, aprovechar todo el potencial infantil desde su nacimiento. Ya. Ya. Muy bien. Ya, la primera que viene desde la gestación del niño, ¿sí? Que prácticamente pues la gestación hasta los 6 primeros años de vida, en el cual el niño ha desarrollado la mayor parte de sus habilidades. Entonces, recuerde y nunca se olvide que la primera infancia llega hasta los 6 años de vida, ¿sí? Es importante que usted tome en cuenta ese dato. ¿Por qué? Porque usted va a estar enfocada en la primera infancia, ¿sí? Vamos, la siguiente, educación inicial se entiende como. ¿Cómo se? A ver, Diana, dígame. Sí, la educación inicial se entiende como un derecho. No podemos entender a la educación inicial de los seres humanos que se extiende desde la gestación, ¿sí? Como usted sabe, tampoco tiene mucha relación el acelerar el proceso de desarrollo y mucho menos con el potencial infantil desde su nacimiento, ¿sí? Entonces, solo es importante que usted lea todas los cuatro literales para que pueda tener una respuesta lógica, ¿sí? Vamos con la siguiente. Dice, el centro de desarrollo infantil es. ¿Qué es el centro de desarrollo infantil? A ver, literal A, ya. ¿Qué dice literal A? ¿El nombre de quién me dijo? Dayana. No se preocupen, con todo como se está grabando, yo luego vuelvo a ver la grabación y ya les voy poniendo su puntaje. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué dice? Es un espacio físico, pero también pedagógico y social.
en el que se ofrece educación inicial desde una propuesta intencionada, orientado a garantizar la atención integral y el potencial de desarrollo de los niños, niñas durante la primera infancia. ¿Sí? Si yo le pregunto, ¿el centro de desarrollo infantil es? No puedo aprovechar todo el potencial con la respuesta. Tampoco el centro de desarrollo infantil es el principal, porque no lo es, ¿sí? Es un derecho de todos los niños y niñas, pero no quiere decir que es de desarrollo. ¿Usted qué se imagina? ¿Cuál es la que? El espacio físico, ¿sí? La escuela, ¿sí? No el qué hacen ahí, sino el lugar. De una a su mente viene, pues, la imagen donde está. Exacto, muy bien. En esa me parece que vamos. Dice infantil, las dimensiones de desarrollo infantil. Tenemos literal A. Yo creo que en esta tampoco tuvieron mayor. En el literal A yo estoy ubicando 4 áreas, las 4 áreas en las cuales nosotros trabajamos. Pero el literal B también le vuelvo a repetir, solo que pongo 2 en el C2 y en el D2. Entonces, obviamente, por lógica, yo ubicaría el literal A. ¿Por qué? Porque recoge todos los otros literales. ¿Sí? Vamos. Dice, ¿a qué dimensión pertenece la comunicación oral? Hasta ahí no han tenido dificultad. Vamos, ¿a qué dimensión pertenece la comunicación escrita? Comunicativa, ¿ya? Es comunicativa. Recuerde, comunicativa, ¿sí? Ahí hay un poco de confusión porque dimensión, ¿a qué dimensión pertenece la comunicación escrita? Cuando hablamos de comunicación escrita es intercambio, ¿no es cierto? De forma escrita, obviamente. Entonces sería comunicación. De hecho, hasta le pongo aquí, mire. Si usted toma en cuenta esto, esta pequeña palabra, usted ya va a saber en dónde le podemos ubicar. Vamos. La siguiente dimensión a qué pertenece, por ejemplo, tengo aquí identidad. ¿A qué pertenece? Personal y social. Muy bien. ¿Sí? Sigamos. ¿A qué dimensión pertenece la autonomía? Personal y social. Estamos hablando de qué? De lo que es el ser humano, de cómo es y cómo se compone. Entonces, la identidad y la autonomía son parte de la persona y eso se refleja en la sociedad. Entonces, es personal y social. Sigamos. ¿A qué dimensión pertenece la convivencia? Social, personal y social. Convivencia, compartir con otras personas y poder adaptarnos al medio que se nos presente. Vamos, relación con la naturaleza. A ver, cognitiva, cognitiva. ¿Sí? ¿Por qué será cognitiva? Porque es cognitiva.
ya, porque se relaciona con... Excelente. Tiene vivencia, ¿sí? Por medio de las vivencias tiene experiencias y eso genera ¿qué? Un aprendizaje. Y si es un aprendizaje, forma parte de la dimensión cognitiva, ¿sí? Conocimiento. Muy bien. ¿Sí? Recuerde que esta parte de relaciones con la naturaleza, si fuera personal y social, tendríamos una excelente comunicación y un manejo de nuestro espacio natural, en el cuidado de las plantas, el cuidado de los animales. Pero hay que tomar en cuenta que mucha gente no tiene esa habilidad, entonces no le podríamos ubicar en la dimensión personal. ¿Por qué? Porque esto hay personas que van estudiando por necesidad o por cualquier otro factor y van desarrollando de una forma cognitiva de la naturaleza, ¿sí? Y de su espacio físico y del uso que le dan al espacio físico. Por eso pasa a ser cognitivo. Quiere decir que tienen que, obviamente, relacionar, ¿sí? No es algo innato, algo con lo que nacen, ¿de acuerdo? Es lógico, matemáticas, cognitiva, ¿sí? ¿A qué referencias? ¿A qué hace referencia las estrategias pedagógicas? Sí, a formas de trabajo organizadas que se han construido desde ciertas posturas sobre la enseñanza y el aprendizaje. ¿Y por qué no podrá ser el posibilitar, plantear y organizar momentos y ambientes? ¿Por qué será? Ya, muy bien. Sí, en verdad. ¿Por qué hace referencia a las estrategias pedagógicas a formas de trabajo organizadas que sean las referencias de cómo usted va a plantear el trabajo dentro de la institución, ¿sí? No le está pidiendo cómo usted, qué es una planificación o cómo va a realizar la planificación. Lo que le está pidiendo es la forma de trabajo, nada más. Entonces, aquí le plantea la forma de trabajo desde ciertas posturas, ¿sí? No eran otra. En los puesto todas las respuestas son correctas y la otra es ninguna respuesta es correcta. Sí, ahí me parece que han tenido un poco de confusión, pero pues ahorita como usted ve ya está más claro, ¿no? ¿Qué posibilitan las estrategias pedagógicas? ¿Qué posibilitan? La B, incluso les puse la palabra posibilidad, ¿cierto? Sí. En esta parte dice, ¿qué posibilitan las estrategias posibilitan plantear? A ver, no se confunda, mire. La pregunta de aquí arriba dice, ¿a qué hace referencia la estrategia? ¿Sí? Y acá en cambio le pongo estrategias. ¿Sí? Lo uno era a qué se refiere y en la otra, ¿qué es planteando en sí? ¿Sí? Es la diferencia, por eso es que se han confundido ahí en esa pequeña parte. Incluso yo ubico la palabra posibilitan para que usted tome en cuenta que debe partir desde aquí para ver. ¿Sí? Vamos, siguiente.
dice, aquí todas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las estrategias que posibilitan son principio de un buen estado de salud, el respeto, seguridad, comunicación, autonomía, movimiento y juego libre. Entonces, todas las respuestas son correctas. ¿Sí? La educación que actualmente tenemos son, ¿cuáles son los niveles de educación que actualmente manejamos? Muy bien. A, inicial, básica y bachillerato. Muy bien. Dice, los niveles de educación que actualmente tenemos. Yo pedí la pregunta. ¿Qué pondría ahí usted? Inicial, básica y bachillerato. Como usted puede ver, este cuestionario en el de didáctica y en el de estimulación, yo repetí 2 veces. Es importante que si usted maneja la inicial, sepa hacia dónde va después, cuál es el siguiente paso. Eso por un lado. Las preguntas que tienen doble repetición tienen el fin de que usted pueda contestarla, porque sé que siempre sortean entre pares e impares. De esa manera, es prioridad esa pregunta. ¿Sí? Sigamos. Vamos con la 17. ¿Qué busca la metodología activa? ¿Qué buscará la metodología activa? A. Generar cambios significativos en el aula de clase. Se centra en la forma de aprender del estudiante con el fin de aumentar la capacidad y retención. ¿Sí? La reflexión en donde el estudiante pueda proponer y construir. Aquí el docente, como ya les había mencionado, es un guía, ¿sí? Se encarga de guiar el proceso de aprendizaje en el aula de clase, más no el estudiante pues va a repetir los mismos que tiene el docente. ¿Sí? ¿Qué son las activas? La D, ¿sí? La D. ¿Por qué? Porque es un proceso interactivo. Entonces, cuando yo le pongo qué son, no puedo poner son generar cambios, tampoco puedo poner son jardín de infantes y mucho menos pues son la educación tradicional, ¿sí? Entonces, la opción es un proceso interactivo basado en la comunicación profesor-estudiante. Hay que tomar en cuenta que la metodología activa, cuando usted escuche la palabra activa, quiere decir en acción, en movimiento. Entonces, cuando escuche metodologías activas, son metodologías que permiten mover al estudiante, hacer que el estudiante forme parte del conocimiento. ¿Sí? Vamos con la 19. ¿Qué son las metodologías activas? Les volví a repetir. Y ahí es la D igual. Hay que tomar en cuenta que el estudiante es un ente que aprende constantemente y aprende haciendo, ¿sí? Antiguamente, pues las clases, como algunos de ustedes experimentaron, en el aula de clase eran más catedráticas. ¿A qué me refiero? A que, por lo general, las clases, pues el maestro llegaba, dictaba y el estudiante copiaba. Y luego tenía que dar las lecciones de forma memorística. ¿Sí? No había este tipo de exámenes como ahora se les está evaluando de opción múltiple en el cual le dan a usted posibilidad para, ¿sí? Eso con el tiempo ha ido cambiando y actualmente pues se está centrando todas las
las metodologías en que el estudiante principal del aprendizaje, de su entorno, de su cultura y de su propia personalidad, ¿sí? Se trabaja con la individualidad del estudiante y a la vez se trabaja de forma general con todo el grupo. Entonces, es por esto que debe olvidar cuál es la finalidad. No. Para la vida, permitiéndole al individuo pensar y actuar a su manera. ¿Sí? Esa es otra de las preguntas que me hubiese gustado repetirlas para que a usted le salga sí o sí y usted pueda y tome en cuenta en el momento que va a trabajar. Ya, vamos a poner en silencio y cuando quiera le active el micrófono, habla, termina y a poner en silencio. ¿Sí? A ver, entonces sí, activa la finalidad de la escuela. Tome en cuenta que estamos hablando de una metodología activa, ¿sí? Pues si la metodología activa nos permite generar cambios significativos en las aulas de clase, pues la finalidad de la escuela es preparar para la vida a que el niño pueda pensar y actuar a su manera o por sí solo, ¿sí? Entonces, de esta forma, él pueda interactuar en la sociedad sin necesidad de, pues, alguna otra, que lo esté diciendo, ¿sí? Sin necesidad de que esté acatando una orden. Y es más, cuando se trabaja con niños, se trabaja de forma colectiva y de forma individual, y el niño va a responder tanto de forma colectiva como de forma individual, ¿sí? Todas estas 20 preguntas que yo les he aplicado, ¿hasta aquí tienen alguna dificultad? ¿Algo que tal vez todavía no está tan entendible? ¿Sí? Está comprensible, ¿no? No me he basado mucho a la planificación por una simple razón, y eso quiero que entienda. Nosotros, como clases, para que usted pueda continuar realizando las actividades. Recuerde que tanto e incluso el centro infantil y todos los demás, todas las demás instituciones educativas lo que hacen es darle pautas a usted. En verdad, usted más va a aprender de su práctica, más que de la clase que yo ahorita le estoy impartiendo. ¿Por qué? Porque esta clase se quedará grabada, ¿no es cierto? Y usted incluso ahorita me entiende, pero usted va a aprender más cuando ya empiece su labor, ¿sí? Yo me he centrado mucho en complicarles con la planificación y que salgan expertos en hacer un modelo de planificación, porque en 1 o 2 años les cambian la planificación. Sí, entonces son cosas que están en constante cambio. No nos podemos centrar a un mismo modelo porque sabemos cambiar. Pero sí es importante que usted tome en cuenta para qué sirve.
Exacto. En las escuelitas rurales. Sí, las pluridocentes. Sí, en verdad, es por esto que yo, la parte de la planificación, yo no me quiero meter mucho ni centrar demasiado a eso. ¿Por qué? Porque como menciona su compañera, primero, sí se toma en cuenta la planificación que nos manda el Ministerio de Educación, pero cada institución tiene que aplicar su planificación de acuerdo a la necesidad, al ambiente. Es como en el caso de educación especial. En educación especial nosotros nos manejamos con la planificación, tal vez ya el ministerio, pero no en un 100%. Nosotros aplicamos nuestra planificación que presentan nuestros niños y hay que tomar en cuenta que en cada aula de educación especial, pues no tenemos solo síndrome de Down o con un mismo síndrome o de una misma, con una misma discapacidad. Discapacidades. ¿Qué quiere decir? Que va a tener discapacidad intelectual y física, otro va a tener síndrome de Down con discapacidad física y así sucesivamente. Entonces, es por esto que la planificación tiende a cambiar de acuerdo a los parámetros que se estén aplicando en cada institución. ¿Sí? Sí. La, sí. Dice, por ejemplo, si usted maneja educación general, y tiene un caso con un niño con discapacidad, dependiendo del grado de discapacidad, usted tiene que aplicar la adaptación correspondiente y el grado de adaptación de la edad que el niño presente. Hay que tomar en cuenta también que hay niños que no tienen discapacidad y que tienen un problema menor, llamémoslo así, un problema menor. Entonces, ahí también viene a ser una planificación. En la planificación, su debida de acuerdo a la necesidad del niño. Entonces, sí, sí, dependiendo de la actividad que usted esté aplicando. Por ejemplo, en Inicial 1, Inicial 2, cuando se manejan uno o dos casos con discapacidad, pues sí se debe hacer la adaptación a la planificación que ustedes presentan, que igual el modelo es diferente a una planificación de básica, por ejemplo. Entonces, el modelo sí, en verdad es diferente, pero sí hay adaptación. Sí, claro, en las actividades. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos y qué clases damos en inicial? ¿Qué trabajo hacemos? ¿Qué planificamos? A ver, damos estimulación. Exacto. Entonces, eh, por ejemplo, yo planificación con un juego, una retahíla, y si veo que el niño tiene una discapacidad auditiva, ¿qué tengo que hacer? La retahíla la hago para todos, pero ahí le voy presentando con imágenes. Y está mi adaptación, está dentro de la actividad. Le estoy dando el mismo tema, le estoy dando las mismas, estoy aplicando una metodología a todos, pero a este niño le cambio un poquito y es en la presentación de imágenes o pictografías. Entonces, lo que los niños van cantando, yo voy presentando imágenes y el niño que tiene problemas auditivos me va a entender. ¿Sí? Exacto. Eso se hace dependiendo de la dificultad que el niño presente. Pero si tenemos una discapacidad, un niño con discapacidad de más del 70%, es un poco más complejo unir al grupo de niños
que no tienen discapacidad. Entonces, para eso, en cambio, ya viene otro proceso y prácticamente, pues, este niño se lo inserta en educación especial, que también hay educación inicial 1 y 2 dentro de este tipo de dificultades. Pero en este caso de las tutorías hay un pequeño inconveniente. Como ustedes saben, tendría que ir la mamá todos los días y tendría que estar toda la mañana. Y ustedes saben que pues, por el trabajo, el tiempo, tienen más hijos, claro, entonces sería un poco complejo, a menos que tengan los recursos necesarios para contratar una persona y que vaya con el niño, que es algo, sí, es algo complicado. Sí, es un tema que casi no se ve, ¿no? Hay papitos que lo hacen, pero llega un tiempo y como que ya no quieren y prefieren acudir a la UDAI, ¿sí? Que es la Unidad de Apoyo Institucional, y ellos les brindan asesoramiento y también hacen las evaluaciones respectivas para que el niño pueda asistir a un centro, a una institución de educación especial, ¿sí? Y lo más recomendable es eso, enviar al niño a una institución de educación especial porque cuentan con además de los que es dibujo, música, cultura física, ¿sí? Especial, exacto. Y la orientación que el niño va a recibir y el padre de familia va a recibir va a ser adecuada y va a ser óptima, ¿sí? En el caso de papitos que mantienen a sus hijos en instituciones regulares, normales, 100%, porque caso contrario, pues en una institución donde hayan 15 niños, 16, 20, es un poco complicado trabajar solo con el niño, ¿sí? ¿Tienen alguna dificultad, algo que necesiten aclarar? ¿No? ¿Nada?